Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, vamos a ver la apertura escocesa. En la apertura escocesa, las blancas empiezan con E4, las negras con E5 y las blancas juegan caballo F3. Las negras juegan caballo C6 y en la apertura escocesa el alfil se desarrolla después. En la apertura escocesa se juega peón D4. El propósito es atacar rápidamente el peón de E5. Ya, entonces el propósito de la apertura escocesa es presionar el peón de E5 con rapidez junto con el caballo. Van a presionar el peón de E5. Por supuesto que se puede jugar D6, pero esto puede traer problemas porque las blancas capturan rápidamente ahí y se cambian rápidamente las damas y las negras perderían el enroque. Por eso es que en la mayoría de casos aquí se juega D4 y caballo por D4. Y aquí hay varias formas de jugar. Uno de ellos, la más popular, es jugar alfil C5 presionando al caballo. Y aquí en la mayoría de los casos también se juega E3 para sostener al caballo. Cuando la dama viene a presionar acá, entonces se juega C3. Ya saben que capturar aquí le daría una cierta ventaja. Digamos que capturen ahí. Esto le daría una cierta ventaja a las blancas porque quedarían con dos peones centrales. No, no es lo habitual jugar de esa forma. Ya esa es una forma de jugar. La otra forma que tenemos para jugar aquí es jugar caballo F6 presionando al peón D4 y cuando las blancas, bueno, las blancas aquí todavía no pueden avanzar porque serían capturadas por el caballo, se suele capturar ahí y no deberían las negras capturar con este peón porque perderían la dama y el enroque. Ahí se captura ahí. Y cuando las blancas avanzan con su peón atacando al caballo, existe esta variante dama E5, no puede capturar y suelen jugar de esa forma, ¿no? Entonces ya están listas para capturar aquí y las negras retiran el caballo a la casilla D5. Y acá hay múltiples variantes. Una de esas variantes es C4 para atacar el caballo. Y acá también existen varias variantes, ¿no? Podría jugar incluso A6. No puede capturar aquí. Pueden jugar así. Y para desarrollar el alfil acá. Porque en muchos de estos casos el peón sale aquí y el alfil viene aquí para atacar a este peón, ¿no? Entonces más o menos es la forma en que pueden jugar, ¿ya? Y acá muchas veces juegan en roque largo, más o menos es como pueden ir jugando, ¿ya? Muy bien, entonces esto es la defensa escocesa, una defensa muy agresiva, una defensa muy combativa, que desde el inicio empieza atacando, desde el inicio empezamos atacando y presionando el peón de E5. Ya, entonces vamos a ver aquí un video que nos enseña sobre la apertura escocesa. Bueno, no va a haber tiempo para ver todo el video, solamente vamos a ver una parte, ¿ya? Y luego analizamos algunos ejercicios, ¿ya? Presten mucha atención, les voy a compartir la pantalla y voy a compartir el sonido.
A ver. En internet. Así es como te busco. No me insistas más, Gary, lo siento, voy a contar todos tus secretos. Me da igual que hayas sido campeón del mundo, sí, ya sé, el más grande de la historia, pero voy a contar tu secreto. Sí, señor, que todo el mundo sepa jugar la escocesa con blancas, las mejores líneas, o por lo menos las que yo les recomiende. En el Campeonato del Mundo de 1990, Kasparov contra Karpov jugó la escocesa y se puso de moda durante todos los años 90, se desarrolló mucho una apertura que había estado en el ajedrez de élite medio olvidada hasta entonces, y hoy os la propongo. ¿Qué hay que saber de la apertura escocesa? Muchas cosas, pero esto es una introducción en 15 minutos. Así que, bueno, ya sabéis que se define con este D4, las negras normalmente capturarán, y aquí os voy a comenzar mostrando la jugada dama H4, porque sé que es una línea que da mucho miedo. Las negras sacan la dama, que es el defecto que tiene la variante, muy pronto, pero buscan la iniciativa enseguida con ese ataque sobre E4. Os recomiendo que juguéis caballo C3 y tras alfil B4, que os olvidéis de ese peón, no pasa nada, no es tan grave, se puede sacrificar. Si el negro captura, hay un caballo B5 obligando prácticamente a que el negro juegue rey D8, lo cual en este caso incluso nos ceden la pareja de alfiles, así que llegamos a una posición bastante interesante donde seguro que el blanco con la pareja de alfiles y la pérdida de enroque de las negras tiene compensación. Más normal es caballo F6, con la que el negro quiere capturar en E4, pero con el caballo, ante la cual nos vamos a enrocar, y a alfil por C3 vamos a incluir la jugada intermedia caballo F5, presionando en G7, atacando la dama, y tras dama por E4, alfil D3 defendiendo nuestro caballo, vuelta a atacar la dama de las negras. Si nos quieren cambiar las damas, ni caso, no hacemos ni caso a ese cambio de damas, lo evitamos inmediatamente y acabamos retomando en C3. En esta posición es cierto que cuando hemos atacado la dama también hay alguna partida con dama E5, pero después de caballo G7, rey F8 y alfil H6, las negras tienen problemas, así que dama G4 es más normal, F3, y como digo, si dama A4 capturamos en C3. Y este es un momento bastante desagradable para las negras, porque si en roque hay un caballo por G7, que es una jugada preciosa, pero no solamente la gracia está en sacrificar una pieza, no, nos vamos a reír mucho más cuando sacrifiquemos una segunda pieza con alfil H6, ya que el rey va a poder ser atacado por la dama. Si el rey vuelve a G7, por supuesto tenemos dama G5, y la partida queda decidida, rey H8, dama F6, rey aquí, y ahora tenemos la maniobra de dama hacia H6, desde donde ataca tanto H7 como F8 ganando por tanto. Y si a dama de 2 el rey sale al exterior, también está perdido. No va a tener nada mejor que intentar entregar ahí una pieza. Igualmente todavía tiene pieza además el negro en el tablero, pero las amenazas contra un rey en H5 solo pueden acabar como ocurrió en esta partida y en esta posición en concreto, donde las negras abandonaron en la partida Karyakin contra Malinin del año 2002. Rey F8 tampoco es buena, sobre todo porque el blanco, tiene la misma jugada. En lugar de dama E1, que se jugó en esta partida Kasinsanov contra Vladimirov y que seguramente da ventaja a las blancas, existe el mismo sacrificio de antes con ventaja decisiva de las blancas. Rey por G7 y la misma idea, sacrificamos de nuevo, la dama puede entrar en el ataque, y en esta posición incluso con este dama H6 tan interesante, tras el cual rey G8 y torre de AE1, el negro está perdido. Buena posición para que estudiéis hasta el último detalle con el módulo, pero al final la situación del rey de las negras queda castigada. Así que esta es mi propuesta contra dama H4, este caballo C3, el sacrificio del peón. No tengáis miedo, que tenéis mucha compensación. Si os juegan contra la escocesa caballo F6, os propongo, bueno, aquí es normal cambiar en C6, y en lugar de E5
que normalmente el negro juega dama E7, dama E2, caballo D5, y bueno, aquí hay mucha teoría y muchas partidas que se han jugado. Os propongo, inspirado en mi amigo, el gran maestro español José Carlos Ibarra, que ya en cierto vídeo nos mostraba, ahí lo tenéis, el enlace a un programa Ajedrez del Día, Ajedrez al Día, donde lo entrevistamos, y nos mostró una bonita partida que había jugado con esta línea, dama E2. La idea es que si el negro quiere transponer, no tenemos necesidad de jugar con E5, sino que ahora vamos a aprovechar que la dama suya está mal. La nuestra en E2 nos permite enrocar largo, entonces vamos a jugar con caballo C3, alfil F4 normalmente y enroque largo, obteniendo una posición bastante interesante. Kramnik jugó dama E6 en una partida y Andrei King le jugó A3 para evitar alfil B4 y luego desarrolla y enroca largo y quedó bastante bien en esa partida. Igual os pueden hacer muchas otras, por ejemplo este alfil C5 que jugó un Garbisu de Goñi, le jugó este alfil C5 al mencionado gran maestro español, que bueno, que reaccionó con el 5, C4, alfil B4 le jugaron, parece normal, caballo B6, aquí podemos complicar bastante con un dama G4, tocando en G7, ante el que seguramente, claro, si se enroca voy a hacer alfil H6, así que seguramente G6 es lo mejor, pero igual el blanco puede aprovechar aquí las debilidades que quedan en las casillas negras. Bueno, es una posición complicada en cualquier caso a la que se llega. En la partida se hizo alfil B4, el negro quiere entrar con el caballo en F4, pero tras los cambios y la retirada del caballo, el blanco está muy bien jugando con alfil D3. La verdad es que merece la pena ver lo que ocurrió en esta partida, porque el blanco tiene esa ventaja de espacio en el flanco del rey que le permite pensar en ciertas ideas de aprovechar atacando en ese sector del tablero donde tiene la ventaja de espacio. El negro juega D6, que es una idea temática para reducir precisamente esa ventaja de espacio, pero con buen criterio el gran maestro español Ibarra apoya con F4 y juega este alfil G6 tan interesante, donde aunque el negro parece por un momento que va a ganar un peón, pero no, porque tenemos luego ese alfil por H7, torre por F4 y la posición, la ventaja de las blancas con mejor estructura de peones y con posibilidades de atacar al rey negro es indiscutible. Además contiene un bonito detalle táctico, y es que en esta posición el negro jugó un caballo, el blanco jugó, perdón, un caballo F6 que le da ventaja definitiva. No se puede comer con peón porque viene mate prácticamente, bueno, totalmente inevitable, y si dama por F6 como ocurrió en la partida, bueno, pues el blanco acabó aprovechando la ventaja de material en esta posición. A partir de esta posición torre y alfil que no compensan la dama, y además el peón pasado de H, el blanco tiene ventaja decisiva. ¿Qué hacer en la apertura escocesa? Os podéis preguntar ante alfil C5, que es probablemente la más jugada de las líneas por parte de las negras. Yo os propongo alfil E3, es la opción más sólida. Normalmente las negras traen la dama a F6 y hacemos C3 defendiendo en D4. El negro se desarrolla y nosotros también nos desarrollamos con alfil C4. Y bueno, contra enroque y alfil B6, yo os propongo que siempre en estas líneas tengáis la idea de retirar el caballo, cambiar los alfiles y situar el caballo en E3 antes o después, buscar la casilla de 5. Aquí el blanco jugó F4 porque, bueno, controla E5, además es una jugada muy molesta teniendo en cuenta la presencia de la dama en F6, así que con F4 controlamos muchas casillas y estamos a tiempo de hacer más tarde un caballo E3 para buscar la casilla de 5. Este es el pequeño centro que se llama, cuando las blancas tienen un peón en E4 y el negro un peón en D6, se habla de pequeño centro, y hay una debilidad posicional, una casilla débil, lo que llamamos la debilidad relativa en la casilla de 5 siempre en estas posiciones. Este es un importante detalle estratégico que tenemos que conocer porque es una casilla ideal, por eso estábamos hablando de los planes con caballo E3 en estas posiciones. Digo que es una casilla donde el negro, si quiere hacer C6 para que ya no usemos esa casilla, va a debilitar D6, es decir, si quiere que D5 deje de ser débil, tiene que provocar otras debilidades y por lo tanto el blanco siempre va a poder aprovechar ese detalle. De hecho, ese es un detalle estratégico muy de la escocesa que hay que conocer, el tema del pequeño centro y de esa debilidad relativa de la casilla D5. El negro jugó un G5 aquí que
seguramente alfil E6 en lugar de G5 sea una opción más sana, donde el blanco tiene esta idea interesante. Os propongo si alfil E6 es si alfil D5, aprovechando esa casilla, teniendo en cuenta que si ahora se producen cambios, es cierto que ya la casilla D5 no vamos a poder aprovecharla, pero estamos ganando tiempos contra el caballo, tenemos una ventaja de espacio interesante en el flanco de dama y bueno, desarrollaremos el caballo y tenemos casillas como D4 que a largo plazo pueden ser muy buenas para un caballo y me gusta la posición de la... Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, hay muchas formas de jugar la defensa, la apertura escocesa, ¿ya? Ya sabemos que la apertura escocesa se origina contra D4, ¿ya? Y aquí, pues, las negras tienen muchas formas de contestar. La más usual ya sabemos, y las blancas juegan ahí, ¿ya? Pero también la más jugada es obviamente alfil C5, ¿sí? Esa es la más frecuente. Pero vamos a ver qué jugarían ustedes si las negras juegan esto, ¿ya? Esto no se juega mucho, no es muy frecuente. La idea es que en caso las blancas capturen el caballo de C6, las negras piensan reemplazarlo con otro caballo. Seguramente el alfil piensan mover G6 y desarrollarlo por G7 y hacer un enroque corto. La pregunta aquí es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? ¿Ya? ¿Qué jugada harían con las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Voy a activar el chat del Zoom y escríbame al chat del Zoom qué jugada harían. ¿Moverían tal vez este alfil? No sé, ¿moverían este caballo? ¿Moverían este alfil? ¿La dama? ¿Qué jugada harían? ¿Moverían un peón? Escríbame qué pieza moverían y a qué casilla moverían. Esto voy a ir leyendo las respuestas. Ethan dice que jugaría caballo C3. Caballo C3, o sea, Ethan jugaría el caballo ahí, a C3. ¿Listo? Vamos a ver las demás respuestas. Franco Estefano y Richard Siesken dicen alfil B5, o sea, el alfil aquí seguramente para presionar al caballo de C6. Vamos a ver las demás respuestas. Oscar dice alfil E3. Rodrigo y Álvaro Silva también dicen alfil B5. Oscar dice alfil E3, o sea, el alfil aquí en E3. Listo, vamos a ver las demás respuestas. Christopher dice caballo C6. Christopher dice caballo C6, o sea, este caballo aquí, capturar. Vamos a ver más respuestas. Con blancas, Ximena, ¿qué jugada harían las blancas? Sergio dice caballo C3. Sergio dice caballo C3. ¿Listo? Vamos a seguir viendo más respuestas. Carlos Sánchez y Iraida dicen alfil B5. Quilla también dice alfil B5. Abdiel también alfil B5. Juan Mesa alfil B5. Adara Zambrano alfil E3. Seguramente para defender al caballo. Ya. Vamos a seguir viendo más respuestas. Alex dice caballo C6. Iraida dice alfil B6. Iraida, corrige tu respuesta. Sería alfil B5, me imagino, eso es lo que quieres decir, ¿no? Alfil B5.
porque esta es la casilla B6 y ese alfil no puede ir a la casilla B6. Los alfiles no pueden cambiar de color, ¿no? Supongo que quisiste decir alfil B5. Sergio también dice alfil E3. Bueno, está cambiando de respuesta. Caballo F5, dice Aarón. Caballo F5, o sea, el caballo aquí, en F5. Bueno, vamos a seguir viendo más respuestas. Yui dice alfil B5. Alex dice caballo C6. Dolly Aguirre, caballo D5. Caballo D5. Dolly, corrige tu respuesta. Esta es la casilla D5. Y el caballo no puede ir a la casilla D5. Recuerden que los caballos avanzan una casilla en horizontal y vertical, la otra en diagonal. También se dice que el caballo avanza en L, 3 casillas, ¿no? Pero siempre avanza una casilla en una dirección, la otra en diagonal, siempre alejándose de su punto de origen. Aunque el reglamento de ajedrez dice que el caballo debe mover a la casilla más cercana, que no sea ni su misma fila, ni su misma columna, ni su misma diagonal. Por eso serían estas las casillas donde puede mover el caballo. ¿Listo? Así que corrige tu respuesta, Dolly. Ximena dice alfil E3, Antonella alfil E3, Dolly dice caballo D6. Esta es la casilla D6, Dolly. Tampoco puede mover el caballo a D6. Alfil E3 dice Jorín. Kimei dice caballo D6. Kimei, tal vez quisiste decir caballo C6. Porque esta es la casilla C6. O caballo por C6. Que el caballo capture en C6. El caballo no puede ir a D6, Kimei. A C6 sí puede ir y capturar. Bueno, 2 minutos más para ya cerrar el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Ya vamos a ver. Es importante que analicemos qué decisiones vamos a tomar en la apertura. Más importante que aprendernos las jugadas de memoria en la apertura, ya que en el ajedrez cada apertura tiene muchas variantes y subvariantes, es darnos cuenta de los planes de juego, ideas de aperturas y saber qué casillas dominamos de acuerdo a las aperturas, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, todo eso. Ya, bueno, un minuto más para ya explicar aquí cuáles serían las opciones correctas, porque hay varias opciones, ¿no? Kimei dice alfil F5. Kimei, debe ser alfil F4, Kimei, me imagino. Porque esta es la casilla F5 y el alfil no puede ir a la casilla F5. Alfil F4 sí puede ser Kimei. ¿Ya? Alfil F4 sí podría ser. Bueno, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta en esta posición. Primero vamos a ver las respuestas que no son tan correctas. Miren, alfil F4, ya, alfil aquí, ¿no? Alfil F4 es una buena jugada porque desarrollas una pieza, pero no es la más adecuada porque en el ajedrez es muy importante tener la iniciativa. Y como las blancas empiezan, las blancas deben conservar la iniciativa o el ataque. Si las blancas pierden la iniciativa y las negras igualan y tienen la iniciativa, o sea que las negras tendrían más posibilidades de ganar. ¿Y por qué esta jugada que parece tan buena no es la mejor? Porque las negras van a capturar al caballo y la única pieza con la que puedes capturar es con la dama y las negras ahora tienen la iniciativa porque ya están atacando a la dama
La dama o bien tiene que venir aquí, ya, o tendría también la dama que retroceder aquí, ya, y este alfil ya puede desarrollarse. Bueno, mala jugada sería que juegue ahí porque sería bloqueado por el peón. Pero ya las negras ahora tienen iniciativa, tienen control de la casilla D4. Las blancas han perdido el control de esta casilla. Y en la apertura escocesa es muy importante tener el control de esta casilla. Miren el alfil, está muy activo y ya están listas para su enroque. Las negras han logrado igualar la iniciativa, ¿no? Entonces, por eso es que esta jugada de alfil F4 no es la jugada más exacta. Alfil B5, alfil B5 sí es una alternativa interesante porque presionamos aquí. Si jugaran ahí, la dama puede salir ahí, y si juega ahí, al menos tenemos el alfil que puede capturar ahí, ¿no? Y la dama está ahí tranquila. O sea que aquí alfil B5 es una buena opción, interesante, algo parecido como una apertura española o Ruy López. Y también otra alternativa interesante, caballo C3 también me dijeron. Bueno, esta tampoco es la más exacta por la iniciativa que ganan las negras. Aquí nos quedamos con alfil B5 para presionar el caballo en C6. Nos quedamos con esa jugada. Y también otra opción interesante es alfil E3. Porque si ahora capturan el caballo en D4, el alfil es el que captura. Y si el caballo viene acá, es cierto que por un momento gana la iniciativa, pero el alfil retrocede a C3 y tengo el control de toda esta diagonal. Este alfil aquí no puede salir porque perdería este peón, ¿no? Y recuerden que en el ajedrez hay dos diagonales muy importantes, la gran diagonal blanca y la gran diagonal negra. Si puedo controlar estas dos diagonales, es muy importante, tengo muchas posibilidades de ganar. Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado con hacer las mejores jugadas desde la apertura. No podemos cometer errores o imprecisiones, ¿ya? Tenemos que analizar. Aquí tenemos que analizar por qué las negras han jugado E5. Obviamente han jugado porque desean mantener siempre un caballo a C6. Así yo capture aquí, ellos van a mantener. Y no sería, nadie, también dijeron caballo C6, pero esta no es la mejor porque mantiene la iniciativa, su alfil ya puede desarrollarse, puede hacer enroque. Mientras que si yo no le capturo, este caballo está bloqueando a su alfil. Él va a tener que hacer dos jugadas para desarrollar su alfil y tres jugadas para que haga su enroque. Entonces ya saben, nos quedamos aquí con alfil B5, desarrollo mi alfil, estoy listo para hacer mi enroque. Y también con alfil E3 sostenemos, ¿no? Esa es esas dos opciones nos quedamos. ¿Listo? Muy bien, entonces el día de hoy, los que desean pueden jugar la apertura escocesa, ¿ya? No se aprenda en memoria, cada uno inventa o cada uno desarrolla su propia variante, su variante. D4 es la jugada que inicia la apertura escocesa, presionando al peón de E5. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora sí, ya nos alistamos para jugar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Conéctense con sus usuarios y contraseñas. Y yo voy a crear el torneo y les voy a enviar el enlace a través del chat del Zoom. En el grupo de WhatsApp también voy a enviar el enlace para el torneo. Ya.
Entonces recuerden que cada partida dura 5 minutos para cada jugador. Todo el torneo dura 35 minutos. Y ya en nada más 3 minutos estamos iniciando el torneo. Estoy creando el enlace y ahora les envío el enlace a través del chat del Zoom. ¿Listo? Ahí ya pueden conectarse. También voy a enviar el enlace a través del grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez intermedio, también vamos a enviar el enlace. Ahí en el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez intermedio, también estamos enviando el enlace para el torneo. Así que ya deben conectarse. Si sus nombres aparecen aquí, quiere decir que ya están conectados. Ya se conectó acá Richard, Juan Sergio, ya se conectó Kimei, Jorín, son los que ya se han conectado. Muy bien, entonces 1 minuto 42 segundos y empezamos el torneo. Para que no haya interrupciones voy a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse, nos vemos en 1 minuto para ya empezar el torneo.